Continuamos ahora en esta cápsula, como ya lo hemos dicho, vamos a hablar sobre los límites, sobre la obtención y difusión de la información y por esto tenemos que retomar otra vez lo que hemos estado hablando a lo largo de las cápsulas y podemos decir que también la libertad de expresión, garantizando así a los ciudadanos a su derecho a estar suficientemente informados y el funcionamiento del sistema democrático, con excepción de las muy limitadas circunstancias previstas en la Convención Americana, la libertad de expresión requiere que los gobiernos se abstengan de imponer restricciones legales a los medios de comunicación, ya que son los principales mecanismos a través de los cuales los miembros de la sociedad ejercen su derecho de expresar y recibir información e ideas. Sin embargo, se ha dicho también poco sobre las correspondientes responsabilidades de los medios de comunicación en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Muchos estados y miembros de la sociedad en la región han expresado preocupación ante la posibilidad de que los medios de comunicación no siempre actúen responsablemente y en la búsqueda y difusión de información. También que afecten así los derechos de terceros y entre otros temas. También preocupa los casos de invasión de la privacidad, también esto por recopilar noticias, omisión de verificar adecuadamente la exactitud de las noticias, la revelación delicada sobre asuntos de seguridad nacional y publicación de información que puede causar daño a la reputación de las personas. Por esto también es importante recordar que debido a que los medios de comunicación son esenciales para que los miembros de la sociedad puedan ejercer su derecho a buscar e impartir información, son principalmente responsables ante el público y no ante el gobierno. La función principal de los medios de comunicación y en general de la libertad de expresión consiste en informar al público las medidas adoptadas por el gobierno. Por lo tanto, la función de este último no puede consistir en hacer efectiva la responsabilidad de los medios de comunicación, especialmente debido al carácter altamente subjetivo de la expresión responsabilidad de los medios de comunicación. El mundo real es tan complejo y las situaciones tienden a ser tan diversas que las normas generales carecen de toda utilidad o es imposible prever mediante normas que sean especiales todos los casos posibles. Los periodistas no siempre están de acuerdo entre sí sobre lo que debe hacerse y en consecuencia, los intentos de regular la responsabilidad de los medios de comunicación están expuestos a manipulación y abuso por parte de autoridades que quizás no sean imparciales en lo que respecta a los medios de comunicación y la amenaza de imposición de sanciones legales por la adopción de decisiones periodísticas basadas esencialmente en cuestiones subjetivas o juicios profesionales suscitaría también un efecto inhibitorio en los medios, impidiendo la divulgación de información de legítimo de interés público. Por esto que esto podemos decir que no significa que los medios de comunicación operen completamente al margen de la regulación legal, sino simplemente que la ley referente a ellos debe limitarse tan solo a proteger y salvaguardar otros derechos básicos que pueden estar en peligro o hayan sido dañados por un uso indebido de la libertad de expresión, quedando su evaluación únicamente en manos de jueces y tribunales. Por esto también debe hacerse hincapié en que un debate sobre la ética o responsabilidad carece de sentido a menos que exista una amplia libertad de expresión. Para tener la opción de actuar en forma ética, una persona debe estar en libertad de decidir entre diferentes alternativas de acción. Y así la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión establece en el principio 6: la actividad periodística debe regirse por conductas éticas, las cuales en ningún caso puede ser impuestas por los estados. Y en palabras de un estudioso del tema de las comunicaciones, nos dicen que no cabe duda que dar a los medios de comunicación este tipo de libertad suscita inevitablemente bastante incomodidad en algunos segmentos de la sociedad y en algunos casos puede crear ciertas dificultades o inclusive situaciones peligrosas. Pero en realidad no existe diferencia con respecto a los riesgos que aceptamos al hacer de la democracia la forma de gobierno de nuestra elección. En una sociedad
democrática se da al pueblo la potestad última de decidir y luego mantener ese poder, aunque una amplia minoría de la población crea que las decisiones son equivocadas. El antídoto de decisiones políticas erróneas e inclusive peligrosas consiste en librar las batallas políticas y convencer a un número suficiente de personas para que adopten la decisión correcta la próxima vez, y no en imponer restricciones del diálogo político o al proceso político para impedir la adopción de decisiones desacertadas. El enfoque no debe ser diferente en lo que respecta a la libertad de expresión en una sociedad democrática, y el antídoto de las expresiones equivocadas, peligrosas u ofensivas debe consistir en que quienes no estén de acuerdo con las manifestaciones originales hablen más en lugar de restringir las posibilidades originales de que se expresen. La clave a este respecto es que debemos estar dispuestos a brindar protección, inclusive a las expresiones que nos ofendan, aún gravemente. Ahora, el hecho de que los gobiernos no regulen la responsabilidad de los medios de comunicación o la ética de su proceder no implica que no haya manera de lograr un comportamiento más ético en los médicos, que tendríamos estos límites. Por esto es que los periodistas y los propietarios de los medios de comunicación tienen presente la necesidad de mantener su credibilidad con el público para perdurar y frecuentemente adoptar distintos tipos de medidas para promover un comportamiento más ético por parte de los profesionales de los medios de comunicación. Cuanto más educados lleguen a ser estos profesionales y mejor conozca el público el papel esencial que cumplen los medios de comunicación en la sociedad, tanto más probable será que esas medidas se apliquen. La finalidad de esta sección o de este tema consiste en presentar algunos de los mecanismos que el público en general y los medios de comunicación pueden aplicar para promover un mayor profesionalismo y responsabilidad. Primero, es necesario describir el alcance de las medidas gubernamentales legítimas en el marco de la Convención Americana sobre Derechos Humanos con respecto a la responsabilidad de los medios de comunicación para indicar los límites entre el campo del derecho y de la ética. Por esto es que en el marco de la Convención Americana, los estados disponen de los medios para castigar actos de los medios de comunicación que causen grave perjuicio a la sociedad o a miembros de la misma. El artículo 13.2 de la Convención, si bien prohíbe expresamente la censura previa, permite la aplicación de sanciones ulteriores en circunstancias limitadas a las personas que lesionen a los derechos o a la reputación de los demás, a la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. Estas sanciones deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar algunos de estos fines. Con respecto al requisito de la necesidad, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado este concepto en el sentido de que la sanción prevista debe ser algo más simplemente útil, razonable u oportuna, y el Estado debe más bien demostrar que esa sanción es la menos restrictiva de los posibles mecanismos tendientes a lograr el imperioso interés del gobierno. Las restricciones deben justificarse según objetivos colectivos que por su importancia preponderen claramente sobre la necesidad social del pleno goce del derecho en el artículo 13 que se garantiza. Además, la restricción debe ser tal que no limite más de lo estrictamente necesario el derecho proclamado en el artículo 13. La restricción debe ser proporcionada al interés que la justifica y ajustarse estrechamente al logro de ese legítimo objetivo. Y este es un estándar sumamente estricto, con lo cual cualquier restricción a la libertad de expresión debe ser cuidadosamente examinada para evitar la aplicación de medidas que vulneren indebidamente este fundamento de derecho. Por otra parte, el artículo 13.5 establece que estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional.
Finalmente, el artículo 14 de la Convención prevé un derecho de respuesta de aplicación obligatoria para toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de comunicación legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general. La parte lesionada tiene derecho de responder o efectuar una rectificación a través del mismo medio de comunicación. Dentro de este marco, el Estado puede castigar violaciones realmente graves cometidas por los medios de comunicación a través de sanciones proporcionables que no representen excesivas restricciones a la libertad de expresión. También puede adoptar positivas o medidas positivas en algunos casos, a los efectos de una más adecuada responsabilidad de los medios. Ahora, la protección de los derechos y la reputación de las personas. Con respecto a la protección de los derechos y la reputación de las personas frente a una interferencia indebida de los medios de comunicación, el Estado tiene varios mecanismos a su alcance. Primero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha establecido el principio en que se pueden aplicar sanciones civiles por difamación, calumnias e injurias contra integrantes de los medios de comunicación que propaguen información perjudicial para la reputación o el derecho a la privacidad de las personas. En caso de que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público, debe usarse el criterio de la real malicia para determinar la responsabilidad. Y esto significa que debe probarse que en la comunicación de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas. En ningún caso pueden imponerse sanciones penales por tales transgresiones cuando estén vinculadas con personas públicas, y esas personas están sujetas a un nivel de vigilancia más severo por parte de la sociedad porque se ocupan de cuestiones de interés público. Las sanciones penales son demasiado severas en relación con el daño que se procura prevenir a través de las mismas, y las personas públicas disponen de otros mecanismos para proteger su reputación. Por lo tanto, esas sanciones no cumplen el requisito de la proporcionalidad previsto en el artículo 13.2. Hasta aquí vamos a dejar este tema de los límites y vamos a concluir esta cápsula. En la cápsula que sigue vamos a hablar sobre los principios del Código de Ética de la Sociedad Interamericana de Prensa.